nosotros Patricia Elías Calles. Bienvenida, Pati. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Tú pues eres la organizadora de este evento de Festival de Flores y Jardines, pero te dejo para que tú nos cuentes de qué se trata, dónde va a ser y todo esto. Bueno, es el primer festival que se hace de este tipo en México y va a ser el próximo viernes, el viernes 28 de abril. Se inaugura, está abierto de 1 a 7 de la noche el viernes y sábado 29 y domingo 30 de abril de 10 de la mañana a 7 de la noche. Es en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, que está frente al Museo de Antropología, al lado del Museo de Arte Moderno. Y va a constar de varias exposiciones. Una es de jardines, se van a intervenir 18 espacios del Jardín Botánico por paisajistas y expertos en horticultura y botánica. Va a haber una exposición de arreglos monumentales de diseño floral, va a haber una exposición de arte y naturaleza. Invitamos a 8 artistas plásticos para que intervinieran el jardín sensorial del Jardín Botánico. Y va a haber una exposición de bonsáis, talleres, pláticas relacionadas con el medio ambiente y la floricultura. Y va a haber una terraza de alimentos. Sí, va a estar muy padre. Oye, Pati, vayan. Sabemos que aquí con la Ciudad de México contamos con muchos espacios verdes, contamos con una gran variedad de flores, de plantas. ¿Por qué hacer este festival? ¿Cuál es el objetivo principal de decorar, de adornar de esta manera tan hermosa la Ciudad de México? Bueno, festivales de flores y jardines se hacen en las ciudades más importantes del mundo. En Londres fue el primero, es el Chelsea Flower Show, que es el más famoso y prestigioso, lleva 100 años. En París, en Singapur, en Toronto, en Australia, bueno, en todas partes, en todos los países, la mayoría se hacen este tipo de festivales. ¿Y por qué no en la Ciudad de México? Yo creo que nos merecemos un festival ya nos hacía de flores falta, y ¿no? jardines, sí. Porque tenemos, la verdad, una gran variedad. Oye, y también te quiero preguntar, ¿por qué eligen como sede el bosque de Chapultepec y sobre todo el Jardín Botánico, que es un lugar maravilloso y que de pronto como que se nos olvida que está ahí? Por eso, justamente. Porque se ha olvidado, porque bueno, el bosque de Chapultepec es el parque urbano más importante, más grande de Latinoamérica, es el pulmón de la Ciudad de México, y el Jardín Botánico, que es parte de este bosque, estaba un poco, pues no estaba despierto, estaba dormido y está despertando. Y lo que nos distingue a este festival del resto de los festivales es que nosotros, es una fundación la que organiza este festival, es una iniciativa ciudadana. Y lo que queremos es dejar los jardines que se van a intervenir para ir rehabilitando el Jardín Botánico. Entonces, esos van a permanecer, los jardines van a permanecer. Eso te iba a decir, todo lo que ustedes pongan, ahí se va a quedar. No todo, solo los jardines, los porque jardines. las otras exposiciones son efímeras. Sí. Bueno, pero ya con eso, ¿no? Sí. Es una maravilla, la verdad. Oye, ¿este evento está dirigido para todo público? Para Niños, todo grandes. público. De hecho, va a haber un jardín de Destroyer, no sé si conozcan. Ay, yo sí. Claro, esta marca, ¿no? Sí, Muy colorida, de ¿no? Amparín, Claro. ella va a poner el jardín de niños. Uy, les Entonces va a haber un encanta. jardín de niños y como cae en la fecha del Día del Niño, ojalá y vayan buenazo. todos, sí. Oye, y justo hoy tienen una intervención muy interesante en estas puertas donde están los leones de Chapultepec. Así es, se han realizado actividades rumbo al festival. Hubo unas hormigas en el camellón de Reforma, unas hormigas gigantes, y un tapete floral en el Monumento a la Revolución. Y hoy se inaugura una portada floral hecha por el artista Mario Arturo Aguilar y los artesanos de Iztacalco, ahí en la Puerta de Leones. Oye, Pati, ¿cuántas cosas tan interesantes tenemos en la ciudad? Miren las hormigas, por ejemplo. Qué belleza de hormigas que están hechas con ¿qué? Con ramas. Con vara de perlillas. Fíjate, todo esto hay que ir, la verdad. Son exposiciones gratuitas. Sí. Vamos con la familia. Todo es mexicano. Sí. Cuánta variedad de flores tenemos aquí en México también, la verdad. Entonces, muy interesante, entrada libre. Increíble, Pati. Muchas gracias. Claro.